Tercer trimestre del 2019. Este próximo sábado iniciaremos un nuevo trimestre y una nueva serie de lecciones que vienen bajo el título general de A uno de estos mis hermanos más pequeños. Los adventistas somos llamados a proclamar el Evangelio eterno, según Apocalipsis 14:6. Al hacerlo, simplemente estamos obedeciendo las palabras de Jesús de hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, según Mateo 28:20. Y entre las cosas que Él ordenó fue que nos ocupáramos de los que sufren, de los oprimidos, los pobres, los hambrientos, los presos, etc. Al fin y al cabo, fue Jesús quien, después de contar la parábola del buen samaritano, ordenó a sus oyentes: ve y haz tú lo mismo. Fue Jesús quien, al describir el momento en que dividiría a las naciones frente a él, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, habló de cuán importante es ayudar a los hambrientos, los enfermos, los desnudos y los presos. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, registra Mateo 25:40. En otras palabras, además de la proclamación de las grandes verdades sobre la salvación, el santuario, el estado de los muertos y la perpetuidad de la ley, debemos entender las necesidades de los demás. ¿Y qué mejor manera de llegar a la gente que también trabajando en beneficio de ella? Como escribió Elena de White, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: síganme. Según un cálculo, las Escrituras contienen 2103 versículos que expresan la preocupación especial de Dios por los pobres y los oprimidos, en comparación con muchos otros aspectos de la fe, la doctrina y la vida cristiana en general. El peso de las referencias sobre el servicio a los necesitados es abrumador. Debemos tomarnos en serio la obra de aliviar el dolor y el sufrimiento que existen a nuestro alrededor. Esto no nos aparta de la obra de difundir el Evangelio. Al contrario, puede convertirse en una forma poderosa de hacerlo. La primera lección del trimestre se titula Creó Dios, y el versículo de memoria se encuentra en Proverbios 14:31 y dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿Alguna vez te esforzaste por crear algo? Quizá una obra de arte, una artesanía o una comida, solo para que la persona a la que se lo entregaste la rompiera o la rechazara. Si es así, quizá hayas tenido una pequeña vislumbre de lo que Dios experimentó cuando creó este mundo y a los seres humanos, solo para ver que lo que creó fue destruido por el pecado. La Biblia dice que el mundo fue creado con mucho cuidado y que era bueno en gran manera. Este es el contexto en el que debemos leer la historia de la caída en Génesis 3 y el desconsuelo de Dios al confrontar a las personas que había creado. Sorprendentemente, nuestro mundo sigue siendo algo que Dios ama, pese a los milenios de pecado, violencia, injusticia y rebelión absoluta. Lo más notable es que cuando Dios puso en marcha su plan para redimir y recrear el mundo, nos dio roles para desempeñar en el cumplimiento de sus planes más amplios. Sí, somos los destinatarios de su gracia, pero como consecuencia de la gracia que hemos recibido, se nos ha dado una obra que hacer como colaboradores de nuestro Señor.
Qué responsabilidad más solemne y sagrada. Dios, una vislumbre de la creación. Este mundo y toda la vida que hay en él, nuestra vida y todo lo que hacemos con ella, la vida de los que nos rodean y la forma en que interactuamos con los demás, se originan en Dios, porque en él vivimos y nos movemos y somos, dice Hechos 17:28. Aquí es donde comienza la historia de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, según Génesis 1:1, y el hecho de que Él habló y existió apunta a un poder y a un proceso que ni siquiera podemos imaginar. Con todo, Dios no creó todo a la distancia. Estuvo íntimamente comprometido, en especial a la hora de crear al primer ser humano. Podemos aprender mucho de Dios si pasamos tiempo en la naturaleza, observando su creación y viendo destellos del carácter del Creador. Pero también podemos vislumbrar el modo en que Dios creó al mundo al analizar nuestra concepción de Dios mismo. Por ejemplo, si Él es un Dios de orden, debemos esperar encontrar orden en su creación. O si creemos que Él es un Dios creativo, nos debemos sorprender al encontrar ejemplos increíbles de esa creatividad en el mundo que Él creó. Asimismo, creemos que Él es un Dios de relaciones y por eso las relaciones resultan ser un elemento primordial en la forma en que Dios creó este mundo. En la creación, cada elemento del mundo se vincula con el resto. Creó los animales en armonía. Creó al ser humano para que se relacione consigo mismo, con los demás y con el resto de la creación. Si bien nuestra comprensión de Dios en muchos sentidos es limitada, lo que podemos ver de su carácter tendría que impulsarnos a reconsiderar cómo debería ser el mundo. Aún con los estragos del pecado, el mundo es un reflejo del carácter de Dios. Un mundo completo. Es fácil sentir nostalgia por el Edén. Cuando alguien lo describe, muchos sentimos el deseo de vivir en un mundo perfecto como el que Dios hizo para Adán y Eva. Sentimos que nos gustaría experimentarlo. Parece que la sensación de satisfacción y plenitud también era algo que Dios sentía. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. Dios hizo algo que era hermoso y funcional a la vez. Era un diseño exquisito, rebosaba de vida y color, pero también estaba provisto de todo lo necesario para que la vida fructificara. No es de extrañar que Dios se detuviera a pensar que el mundo que estaba haciendo era bueno. En Génesis 1 hay declaraciones de que Dios lo dijo en varias ocasiones. Muchas de las descripciones de la tierra recién creada están escritas en tiempo presente y celebran la bondad que aún es palpable en nuestro mundo. Jesús también extrajo del mundo natural ejemplos de la bondad y el cuidado de Dios para celebrar con asombro nuestra confianza en Dios y el aprecio por los regalos sencillos que nos rodean. Si abrimos los ojos y observamos las maravillas de la creación, podremos ver que efectivamente somos los destinatarios de los maravillosos regalos de nuestro Creador. Nuestra respuesta, incluso en medio de las pruebas, debiera ser de gratitud, agradecimiento y entrega humilde al dador. Como adventistas del séptimo día que celebramos la creación y esperamos la venida del reino de Dios, debiéramos darnos cuenta de que las bellezas, las alegrías y la bondad que vemos y experimentamos en el mundo son vislumbres de lo que una vez fue nuestro mundo y lo que será una vez más. Estoy seguro de que cada uno de nosotros aprecia algo en especial de lo que Dios creó. Mayordomos de la tierra. Según el registro bíblico, el jardín del Edén y el mundo recién creado eran lugares de abundancia, hechos para
que la vida prosperara y especialmente para que los seres humanos disfrutasen. Pero Dios también les dio al primer hombre y a la primera mujer y al resto de nosotros, que vendríamos después de ellos, un papel que asumir en su creación. A Adán primero se le dio el trabajo de ponerles nombres a los animales y a las aves. Luego a ambos se les dio otro papel que Dios mismo presentó como una bendición. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo, según Génesis 1:28. Este texto ha sido utilizado por algunos como una licencia para explotar el mundo natural, incluso hasta el punto de destruirlo. Sí, el mundo obviamente fue creado para la vida, el beneficio y el disfrute del ser humano, pero cultivarlo y cuidarlo es responsabilidad humana, según Génesis 2:15. Cuando hablamos de mayordomía, lo primero que pensamos es en dinero. Sin embargo, en la Biblia el primer precepto para la mayordomía es cuidar la tierra que Dios creó y nos confió. El mandato para Adán y para Eva también expresaba que la tierra sería compartida con sus hijos y con las generaciones futuras. En el plan original para la tierra, el mundo creado continuaría siendo una fuente de vida, bondad y belleza para todos los seres humanos, y Adán y Eva tendrían un gran papel en su cuidado. La tierra sigue siendo del Señor, y todavía somos llamados a ser mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Quizá también podríamos concluir que en el mundo caído nuestra responsabilidad como mayordomos es aún mayor. Un mundo destrozado. Algo que Dios les dio solo a Adán y a Eva en la tierra fue la libertad moral. Eran seres morales en una forma en que las plantas y los animales nunca podrían serlo. Dios valoraba tanto esa libertad moral que permitió la posibilidad de que sus hijos decidieran desobedecerlo. Al hacerlo, arriesgó todo lo que había creado por el objetivo mayor de una relación con sus criaturas humanas basadas en el amor y el libre albedrío. Esta libertad moral también existía para los ángeles, y hubo un destructor que quiso trastornar el mundo bueno y completo creado por Dios y trató de usar a los seres humanos, la creación especial de Dios en la tierra, para lograrlo. Al hablar a través de la serpiente, el diablo cuestionó la integridad y la suficiencia de lo que Dios había provisto. La principal tentación era codiciar más de lo que Dios había hecho en este mundo. En esa decisión y ese acto se rompieron las relaciones que eran parte integral de la creación según Dios la había diseñado. Adán y Eva ya no disfrutaban de la relación con su Creador, para la cual habían sido hechos. Repentinamente, estos dos seres humanos se dieron cuenta de que estaban desnudos y avergonzados, y su relación entre ellos se alteró casi irreparablemente. Su relación con el resto de la tierra también se tensó y se rompió. Debido a la realidad del pecado, de repente la vida se volvió mucho más difícil para Adán, para Eva y para el resto de la creación. Las consecuencias del pecado son reales, especialmente porque afectan a la humanidad y nuestras relaciones. En cierto sentido, estamos alejados de Dios, nuestro Creador. Nuestras familias también se ven afectadas de muchas maneras y nuestras relaciones con los demás a menudo son un desafío. Tenemos problemas con el entorno natural y el mundo en el que vivimos. Todos los aspectos de la vida y del mundo muestran la separación causada por el pecado. Pero Dios no creó el mundo así.
Las maldiciones de Génesis 3 también llegaron con una promesa de que Dios tenía un plan para recrear nuestro mundo y restaurar las relaciones que el pecado había destruido. Si bien seguimos luchando con el pecado y sus efectos en nuestra vida, somos llamados a defender la bondad original del mundo y a tratar de hacer realidad en nuestra vida el plan que Dios tiene para este planeta. La trama familiar de la humanidad. Con la llegada del pecado, el mundo no tardó mucho en fragmentarse. Suscitado por los celos, los malentendidos y la ira, el primer asesinato involucró al primer par de hermanos. Cuando Dios interrogó a Caín acerca de su pecado, su respuesta fue: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y la respuesta implícita en la pregunta inicial de Dios era: sí, totalmente. Tú eres el que debe cuidar a tu hermano. Cada una de las personas que conocemos es una criatura de Dios, creada a su imagen y parte de la red de relaciones que nos conecta a todos en la creación de Dios, por más que ésta haya sido dañada. Nos guste o no, debido a este vínculo común, tenemos una responsabilidad de origen divino para con Dios y con los demás. A lo largo de la Biblia se repite la afirmación de que Dios es nuestro creador. Por ejemplo, es una de las razones dadas para recordar el sábado y para adorar a Dios en el tiempo del fin. También es una motivación primordial que tenemos para cuidar de los demás, para preocuparnos por los menos afortunados. Todos estamos unidos por el vínculo de nuestros orígenes comunes en Dios. El que oprima al pobre ofende a su Creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Todos somos creación de Dios y debemos cuidarnos unos a otros. Dios, como nuestro Creador, nos pide algo que exige toda nuestra vida, incluyendo nuestra adoración, nuestro servicio y la preocupación por los demás. Por más difícil, frustrante e inconveniente que pueda resultar a veces, sin duda, yo soy guarda de mi hermano. El hecho de que todos seamos creación de Dios debería motivarnos a cuidar y tratar bien a nuestros semejantes. Para reflexionar. Dios es amor. Su naturaleza, su ley es amor. Lo ha sido siempre y lo será siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios involucra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos fieles de los bienes del Señor, no habría el clamor por pan, ni el sufrimiento por la miseria, ni la desnudez y la necesidad. La infidelidad de los hombres trae el estado de sufrimiento en el que la humanidad está hundida. Dios ha hecho a los hombres sus mayordomos y a él no se le puede culpar del sufrimiento, la miseria, la desnudez y la necesidad de la humanidad. El Señor ha hecho amplia provisión para todos. Que Dios bendiga su palabra en esta semana y espero que continuemos con este interesante tema.